Amigos, estamos en la grata compañía. Él es coronel del Ejército del Perú, José Cuidgar Suárez. Además, ha desempeñado también importantes cargos en la administración pública. Uno de ellos, por ejemplo, ha sido secretario técnico de la Comisión de Desarrollo para la Pacificación del Alto Guayaga, que ha tenido excelentes resultados, dándole las gracias por su amabilidad, por su hospitalidad. Pepe, buenos días. Gracias por recibirnos. Bien, Marino, gracias por venir acá a mi casa. Además, nuestro invitado y el motivo de la visita es impulsar este segmento que tenemos conociendo a nuestros héroes. Acá Pepe es un estudioso de nuestra historia militar y una persona informada como él nos va a ilustrar sobre la vida de un héroe que hasta el momento no ha sido valorado como corresponde. Vamos a hablar sobre Leoncio Prado Gutiérrez. Acá Pepe también ha sido director del Colegio Militar Leoncio Prado. ¿Quién fue Leoncio Prado Gutiérrez? Yo lo conocí cuando estudié en el Colegio Militar el año 75, tercero, cuarto y quinto año. Claro. Este es el colegio que queda en La Perla, en el Callao, porque todos los días, al momento que forman los cadetes en el patio, formamos mirando frente al pabellón central, y en el pabellón central, en lo más alto, está la bandera del Perú. Entonces, todos los días, Leoncio Pradino, alto el pensamiento como una bandera, porque refleja dos cosas, ¿no? Debemos tener siempre presente el concepto de Perú, de patria, y tenemos como referencia a un héroe que hizo algo por la patria. El peruano medianamente informado lo que más conoce sobre Leoncio Prado es que fue un militar que peleó en la Guerra del Pacífico y que murió fusilado. ¿Cuál fue la trayectoria de este joven militar? El año 2010 yo regreso al Colegio Militar ya como director y encontré en el museo estas fotografías, 8 fotografías que la nieta de Leoncio Prado Gutiérrez le había donado al Colegio Militar. 25 años atrás había donado fotografías inéditas. Y también la señora había donado unas cartas. Las cartas están en el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Entonces, en el 2010 yo escribí un libro, Coronel Leoncio Prado Gutiérrez, biografía. Lo que hice fue colocar las fotografías en el periodo de nuestra historia que corresponde. Entonces, eso me permitió conocer un poco más a Leoncio Prado. Él nace en Huánuco porque su papá estaba sirviendo en Huánuco. Su papá era teniente coronel del ejército, servía en Huánuco. Hoy día su casa pues, es el Museo Regional de Huánuco, Claro. Pero él a los 6 años viene a estudiar acá a Lima. Con la particularidad que Leoncio Prado fue hijo natural, como llamaban antes. En Huánuco la partida dice, ¿no? Hijo natural de. O sea, quiere decir que el papá y la mamá no estaban casados. Afortunadamente eso ya se corrigió. Pero aún así, con ese sello, con ese cuño de que a donde iban, él no era el hijo de fulano de tal. Sin embargo, ha hecho grandes cosas. Él estudia en el Colegio Guadalupe, que en ese entonces era el mejor colegio del Perú. En este periodo, cuando él está por terminar sus estudios, es que su papá, que era coronel en Arequipa, Mariano Ignacio Prado, ¿no? Es en estas circunstancias en que el papá se levanta, porque la flota española había venido a América en realidad, con el pretexto de hacer una misión científica, y toman las islas de Chincha, que nosotros de la isla de Chincha estamos vendiendo guano de la isla, y era pues oro en polvo. Los españoles lo tienen durante 3 años, el papá se rebela. La rebelión viene desde Arequipa hasta Lima y él acompaña a su papá en esta revolución, que se llamó la campaña de Restauración Nacional. Terminando el colegio de 12 años, pero se embarca con el papá y el papá sale triunfante y se queda de presidente del Perú. El papá, estando de presidente del Perú, declara también, como lo había hecho Chile, declara la guerra a España. Por esta razón es que el presidente Prado envía 4 embarcaciones que tenía la Marina de Guerra del Perú y envía con lo mejor de la oficialidad. De los 4 haces de la Marina, 3 haces de la Marina van junto con la flota chilena, se van al sur para hacerle frente a esta flota. Y en enero se estaba yendo a Chile embarcado. Entonces acá a mí me llamó la atención cómo puede ser posible que un presidente envíe a su hijo a la guerra. Yo no creo que lo haya enviado a morir, sino creo que el presidente, como todo militar, a veces la patria está antes que la familia, ¿no? Y es un dato interesante porque también está la fotografía donde él tiene la condecoración por el combate de Aptao. ¿Aptao queda en Chile? Al presidente Prado, después de la guerra, le reconoce Chile este gesto
después de Aptao viene el combate del 2 de mayo y Leoncio Prado también participa en el combate del 2 de mayo porque él dice, si la patria está en peligro, ¿yo qué hago acá en Lima? Entonces, antes no estaba, pues, no estaba poblado de Lima al Callao, había que trasladarse. Resulta en la misma embarcación del comandante general de la flota, el almirante Lizardo Montero. Entonces, Lizardo Montero está documentado en la Marina Guerra del Perú, donde él dice, no, sí, a bordo del vapor Loa se encontraba Leoncio Prado. Entonces, tenemos a un Leoncio Prado Gutiérrez que estudia en un buen colegio en el Guadalupe. Se va a estudiar a la Escuela Militar Naval, que en ese entonces funcionaba en la primera cuadra de la avenida Tacna, donde está el convento, la iglesia en Santa Rosa, Lima. Ajá. Esa es hasta ahora se llama la calle del Espíritu Santo, y ahí funcionaba la Escuela Militar Naval. Ahí se estudiaba de 2 a 3 años. Leoncio Prado estudia acá. Entonces, cuando él viene de la batalla del combate de Aptao y del combate del 2 de mayo, entonces Leoncio Prado asciende a alférez de la Marina de Guerra del Perú. En estas circunstancias, el presidente Prado había contratado al almirante Tucker, un almirante que había participado en la guerra de secesión en Estados Unidos, para que dirija la Marina de Guerra del Perú. Los marinos se rebelan, no están de acuerdo y entonces dicen, ¿qué hacemos con el almirante Tucker? Se crea una comisión para buscar una nueva vía de cómo llegar a Iquitos. Se arma esta comisión y la comisión mira el recorrido que hace. Lima, Cerro de Pasco, Huánuco, Posuso, Río Tambo, Atalaya y Iquitos. Entonces, este recorrido está documentado en un libro del almirante Tucker. Están las embarcaciones que él utiliza para viajar. Va en esta comisión, estamos hablando de un niño de 13, 14 años, va como alférez de la Marina en una misión oficial. Antonio Raimondi se encontraba en ese entonces por Posuso y Leoncio Prado se pierde. Antonio Raimondi reconoce en sus memorias que él lo encuentra y habla muy bien de Prado porque dice, era una persona instruida, de buen hablar, se quedó gratamente sorprendido. No, y tenía un carisma porque también la esposa de Mariscal Cáceres tiene una muy buena referencia sobre él, ¿no? Sí, claro. Sí, efectivamente, cuando la esposa de Cáceres lo encuentra en Huaraz, le causa una buena impresión porque él lo acompaña en un tramo y ella en su memoria dice, era un hombre ágil, dice, de buen andar, de buen hablar, y yo, dice, me he quedado gratamente sorprendido. De buena apariencia. De buena apariencia. En Iquitos, como les comenté, él escribe unas cartas, y las cartas no mienten, bueno, las cartas son de puño y letra, dice Iquitos, diciembre de 1867, querida madre, porque ya su papá, como era presidente, su papá, el presidente Prado, ya había contraído matrimonio con la familia Ugarteche en Arequipa. Entonces, cuando él está en Iquitos, se queda 2 años en Iquitos. Cuando su papá deja el poder, ya sabemos lo que pasa con los hijos de los presidentes, sufren las consecuencias. Se regresa acá a Lima, pero él acá en Lima estudia en el Real Convictorio de San Carlos, pero no se llega a graduar porque cuando él está por terminar sus estudios superiores, sus 3 hermanos, Grocio, Leoncio y Justo Prado, son becados a Estados Unidos. Era mejor tenerlos fuera de repente a los hijos del presidente que tenerlos acá en Lima. El presidente estaba exiliado. Ellos se van a Estados Unidos, él se fue a estudiar ingeniería, su hermano Grocio se fue a estudiar medicina y de Justo no tenemos referencias. Entonces estamos hablando de un Leoncio Prado de 18 años, de 18 a 20 años que ya está en Estados Unidos. Obviamente tuvo que aprender inglés y se relaciona con unos cubanos que estaban peleando por la independencia de Cuba. Quiero incorporarme a las tropas cubanas, quiero participar activamente. No le aceptan al comienzo, así que él toma la determinación con un grupo de patriotas cubanos. Después de 4 intentos, él toma un vapor español que se llamó el Moctezuma. El Moctezuma era un vapor que hacía el transporte en las colonias españolas en el Caribe. Le cambió de nombre, ¿no? Moctezuma por Céspedes, ¿no? Junto con 12 cubanos. Toman el barco y por esta acción es que Cuba lo reconoce como uno de los fundadores de la Marina cubana. Le reconoce como héroe nacional de Cuba. De la independencia de Cuba. Y se dice que le regalan un reloj con una cadena que después va a tener una anécdota particular cuando él es capturado en Huamachuco, ¿no? Lo persiguen durante 4 meses en el Caribe, ponen precio a su cabeza hasta que lo ubican en las costas de Nicaragua. Entonces él, antes de entregar el barco, se pega a las costas, desembarca todo el personal a buen recaudo y hunde el barco. Una réplica de este barco está en el Colegio Militar Leoncio Prado porque los sobrevivientes del Céspedes lo hicieron llegar a la familia, al presidente Prado. Como él ya en el Perú había cruzado toda la selva central, en Nicaragua pasa lo mismo, él se demora 4 meses en cruzar del Atlántico al Pacífico. Entonces cuando él llega a Manila, en Manila también ha recibido con todos los honores por el presidente y todo esto de acá. Lamentablemente los cubanos
dejan de hacer operaciones contra los españoles y Leoncio Prado, vamos a decirlo, como que se queda en el aire. Pero él, lejos de amilanarse, recordemos de que España había descubierto las Filipinas y desde el Virreinato de México, México controlaba las Filipinas. Entonces había un comercio constante con Filipinas. Porque de Filipinas venía pues todo lo chino, todo lo japonés, todo lo oriental, y de acá se llevaba todo el oro y toda la plata, porque todos los galeones españoles se construían con la madera de Filipinas. Entonces él tiene otra idea, una nueva idea, y dice, bueno, ya que con Cuba no se ha podido por falta de apoyo. Le escribe una carta a los cubanos, ¿no? Él lanza una proclama a los cubanos y le dice, no, señores cubanos, tenemos que pelear por la libertad, la igualdad, la fraternidad, y no sé cuánto. Bueno, ya que con Cuba no hemos tenido mayor éxito, pero en Filipinas sí, están más alejados de España y ahí tenemos una nueva oportunidad. Lamentablemente, el barco en el que iba no llega hasta Filipinas y tuvo que desembarcar en China. Pero tenemos unas cartas donde él escribe todo su periplo por Europa. Escribe una carta desde China, desde Japón, desde Roma, desde París, desde Ámsterdam. Y, por ejemplo, una de las cartas que escribe de Roma le dice, querida mamá, hoy día me entrevisté con el Santo Padre. Le dice, ¿no? Le he pedido por ti, que Dios, que te cuide, te estoy llevando un rosario. Entonces, en todas las cartas que le escribe a su mamá, no es así, mamá, querida madre, querida mamita, querida mamá, espero que estés bien, espero que Dios te cuide. Nunca se queja de su mala salud, de su mala situación. Le dice, no, yo estoy bien, por mí no te preocupes. Ya vemos una persona sensible, amoroso, con muchas cualidades, como que se han perdido ciertos valores, ¿no? Y eso es un poco la intención de difundir la vida de Leoncio Prado, para conocer cómo una persona de tan corta edad ha podido llegar a grandes cosas. Entonces él, cuando llega a Estados Unidos, sucede la Guerra del Pacífico, que es de repente la historia ya más conocida de Leoncio Prado, porque cuando viene la guerra con Chile, lo primero que él hace es, 5 de abril, la guerra con Chile, él un mes antes ya estaba listo en Arica para ocupar un puesto como oficial de la Marina con el grado de teniente segundo, frente al Morro de Arica en la isla Alacrán. Y su papá, que era el presidente de la República, dirigiendo las operaciones desde Tacna. Él viene con sus 2 hermanos, a su hermano le reconocen el grado de capitán. Él escribe también unas cartas desde la isla Alacrán, donde le dice a su mamá, mamá, le dice, la guerra es inminente, mi hermano ya está en operación. Él dice, no, mi tío Manuel Antonio hoy día ya se está yendo, y ahí a los 2 días viene la batalla de Tarapacá. Su hermano muere en la batalla del Alto de la Alianza. Justo Prado también participa en las operaciones, queda herido, pero viene acá a Lima todavía a seguir la guerra. Cuando se pierde el puerto de Arica, ya en la batalla de Arica, hay un parte de operaciones de la Marina de Guerra del Perú, en donde Sánchez Lagomarsino, que comandaba un buque blindado, dice, hoy día tuvimos una operación, dice, ¿no? El Huáscar, ya en poder de los chilenos, había querido entrar a la rada de Arica. Ellos hacen un disparo, muere el comandante del buque. Lamentablemente el buque peruano se atasca el segundo disparo, porque si no otra hubiera sido la historia del Huáscar. Lo interesante acá es que en el parte, el comandante Sancho Lagomarsino dice, hoy día hicimos tal cosa. A bordo se encontraba el teniente segundo, Leoncio Prado Gutiérrez. Cuando se pierde la batalla de Arica, él se vuelve montonero. Agarra unas tropas y se ubica en la provincia de Tarata. Y desde Tarata empezaba a molestar a los chilenos. Albarracín lo hacía desde Moquegua. Y acá hay otro tercer personaje que entra a tallar, porque es un cubano que viene con él, que es reconocido por el gobierno del Perú como héroe nacional, Manuel Pacheco de Céspedes, que eran los 3 montoneros, los 3 guerrilleros que actúan contra las tropas chilenas. Leoncio Prado es capturado y es llevado a Chile, donde permanece en la prisión San Bernardo. Año y medio en la prisión de San Bernardo. Escribe una carta que está que ahora es público, y en la carta dice, no, querida mamá, le dice, no, me están ofreciendo la libertad, pero es muy posible que yo no la acepte, porque me están pidiendo como condición de que yo ya no vuelva a utilizar las armas contra el Perú, y eso le dice que yo no lo voy a hacer. Pero parece que al final él acepta, porque acá en el Perú recordemos que los chilenos han estado 3 años 3 años en Lima, y la única persona que se comió el pleito fue Andrés Avelino Cáceres, que estando en Huancayo, en la Sierra Central, pues es el único que no acepta esta intromisión, porque cuando se pierde Arica, acá en el Perú, pues en Lima, había gente que decía, ya los chilenos ahí nomás se quedan, y otro grupo decía, no, van a venir acá. Acá es donde el presidente Prado toma la decisión, pues, de irse a Europa. Leoncio Prado, cuando viene acá, después de estar 1 año y medio en la prisión, lo primero que hace es irse a Huánuco.
Y en Huánuco lo primero que hace es tomar el control de un batallón. ¿Qué sucedía en Huánuco? En Huánuco se encontraba su hermano, había con varios patriotas huanuqueños. En Huánuco existe el Colegio Nacional de Minería, creado desde nuestra época republicana. Hoy ese colegio se llama Gran Unidad Escolar Leoncio Prado Gutiérrez, y en Huánuco pues ya es una tradición, ¿no? El que no es Leoncio Pradino de este colegio dice no es huanuqueño. Este batallón había sido formado por varios alumnos de este colegio, y Leoncio Prado toma el mando de este batallón. Las mamás, incluido la mamá de Leoncio Prado, le confeccionan el estandarte para que este batallón pueda luchar. Ahí vamos viendo cómo las mujeres huanuqueñas, las mujeres tacneñas, las esposas de Cáceres, la esposa de Bolognesi, han tenido una participación han participado activa, y trascienden, pues justamente. Entonces, tenemos un Leoncio Prado que arma un batallón, pero Lima siempre se ha alimentado del norte. Todas las verduras, las frutas vienen de Huacho, de Guaral. Antes nosotros teníamos una línea férrea que era para traer justamente los alimentos. Los chilenos destruyen esta línea férrea para que vinieron a destruir el país en realidad. Lógico. Leoncio Prado se ubica en las serranías y la intención era molestar a los chilenos. Tiene varios encuentros con los chilenos, los chilenos no lo capturan porque ya tenía la experiencia de haber combatido él en Tarata, también que era a las alturas de Tacna. En estas circunstancias es que Cáceres lo contacta, lo viene a buscar, lo contacta y le otorga el puesto de jefe del Estado Mayor del Ejército del Centro, y recién ahí le da el grado de coronel. Entonces estamos hablando de un Leoncio Prado que ha sido marino hasta los 27 años y coronel los 2 últimos años de su vida. Él entrega el mando del batallón a otro oficial y él se queda como jefe del Estado Mayor. Desde abril él se incorpora al Ejército de la Resistencia, lo acompaña a Cáceres y marchan hasta Huamachuco para buscarlo a Iglesias. Menos mal que ya había superado él, junto con sus hermanos también, la mala estela de la salida de su padre, ¿no? Claro, como te comentaba, yo tengo una opinión personal, ¿no? Hay 2 libros que han sido escritos, que Mariano Ignacio Prado se fue llevándose la plata, y otro donde otro escritor dice que no fue así. Lo cierto, Marino y queridos amigos, es de que después de la guerra con Chile, el general Andrés Avelino Cáceres es elegido presidente constitucional del Perú. Como presidente constitucional, ¿cuál fue el primer decreto que hace un presidente constitucional después de haber relevado a un presidente de facto? Que el presidente de facto fue Pierola. No tenía otra alternativa, y es lo que de acuerdo a la ley se hace, es todo lo actuado por un presidente de facto no tiene valor legal. Por eso es que Chile no hace la paz con Pierola, hace la paz con Iglesias. Porque si hubiera sido la paz con Pierola, ese tratado no hubiera tenido y valor Cáceres legal. se reconoce a Iglesias en su momento como presidente. En su momento, por eso es de que Chile protege a Iglesias, firman la paz, y cuando Cáceres es presidente, le restituye todos los honores y todos los derechos a que tenía el presidente Prado, lo que es su grado y su pensión. Prado regresa acá a Lima. Entonces tenemos un Leoncio Prado acá que va a la batalla de Huamachuco. En Huamachuco pues sucede algo triste, ¿no? Lamentable para nuestro país, y de ahí la necesidad de siempre tener una buena Fuerza Armada. Dicen que Cáceres el 8 de julio le dice a sus soldados, no, miren, somos menos que los chilenos. ¿Seguimos o nos regresamos? Y todos al unánime dijeron, no. Se llama el juramento de 3 ríos porque el sitio se llama 3 ríos. Dijeron, no, continuamos nosotros. Por eso es que deciden atacar contra todas las normas, ¿no? Y el espíritu democrático de Cáceres también, ¿no? Sí, claro Él pudo que sí. haber dicho, bueno, continuamos. Igual que Bolognesi, cuando pone a consideración planteamiento del emisario de la Cruz Albo y dice, bueno, han venido a pedir la rendición de la plaza. Yo hacemos? Ya estoy viejo y yo ya tengo mi posición. Claro. No quiero arrastrarlos. ¿Qué dicen ustedes? Cuando el verdadero líder pide algo, sí, pues la gente lo sigue, ¿no? Claro. Acá, en la batalla de Huamachuco, las tropas atacaron de abajo hacia arriba. Y al mediodía ya habíamos conquistado las cumbres, los chilenos estaban en retirada, y se dieron cuenta de que los peruanos nos habían quedado sin municiones. Y habían dejado de disparar. Bueno, ya la historia es harto conocida, pero lo que no conocemos es de que los chilenos, desde el 10 de julio, y tú te puedes imaginar, Marino, 5 días, 1.200 muertos ahí, con animales muertos. Descomposición completa. Cuando eso ha sido un repase fue. Y para los chilenos, a ganar y terminar de esa manera, como que no es una victoria digna, digamos, ¿no? Lo cierto es de que sobrevive Leoncio Prado, se encuentra con Cáceres. Malherido, ¿no? Malherido de la pierna. Y a Cáceres le dice, no, he cumplido con mi deber. Cáceres también se pone a ver en recaudo, se esconde en unas cuevas, y acá es lo que contaba la anécdota del reloj. Los cubanos le regaron un reloj de oro, él lo envía a su ayudante, lo capturan al ayudante, y así es como los chilenos lo encuentran. Los chilenos lo traen a Huamachuco, entonces él en Huamachuco le dice, no,
señor Prado le dice, no, usted juró en Chile no tomar las armas y usted las ha vuelto a tomar. Mientras que a los demás, sí, los mataron, los repasaron. A Leoncio Prado lo respetaron porque había peleado a favor de Chile en Chile. Y era reconocido, había sido distinguido en Chile. Todos sabían que era el hijo del presidente. Había peleado por la libertad de Cuba, había peleado por la libertad de Filipinas. Era un tipazo, No era alto como Cáceres, porque dicen que cuando Cáceres tú lo veías en el caballo, el hombre era imponente y te daba respeto. Pero también con una personalidad tremenda, ¿no? Ya ha quedado en la historia de que él fue fusilado. Él dirigió su pelotón de fusilamiento. Ricardo Palma, en unas tradiciones que se llama Un Montonero, dice, ¿no? Voy a contar cómo murió Leoncio Prado de acuerdo a la versión chilena. Está el coronel Abel Bedoya de Seijas, que escribe un libro, porque Abel Bedoya de Seijas es héroe nacional, participa en la batalla de Huamachuco, pero es sobreviviente. Él en 1912, ya después de más de 30 años de la batalla, escribe a los sobrevivientes chilenos y les dice, ¿no? Es verdad lo que ustedes contaron, o sea, así fue como murió, y más de dos versiones pues dicen, sí, es verdad, así murió. Y yo también pienso que así murió, fusilado, y él mismo dirigió su propio pelotón por una particularidad, de repente, de su personalidad, ¿no? Él pidió una taza de café, y dice, yo quiero dirigir mi pelotón de fusilamiento y voy a dar 3 golpes a la taza de café. Y acá llama la atención que él dé 3 golpes, porque él cuando está en Estados Unidos se convierte en masón, es admitido como masón. Y Jamaica era la única colonia inglesa que estaba en Centroamérica. En Jamaica él adquiere el grado de maestro masón. Y para los masones el número 3 tiene un valor particular, ¿no? Dicen también que uno de los oficiales que estuvo ahí también era un oficial masón y que por eso le permitieron. Y pienso que Leoncio Prado, qué gran honor haber fallecido así. Porque él de todas maneras, por las heridas que tenía y en la situación que estaba... Sí, pues, no iba a sobrevivir, pero cuando se crea el colegio militar, el general Marín, su primer director dice, ¿no? El destino y Dios quisieron, dice, que exista un Leoncio Prado de esa naturaleza, dice, para poder enseñarle a los jóvenes de que no es necesario llegar a cierta edad como para decir, no, pues se sacrificó, porque ya tenía 80 años, no le quedaba más por hacer, ¿no? Sino acá tenemos otro tipo de héroe que a su corta edad toma una decisión de esa, ¿no? Que más vale el honor, más vale el amor a la patria que el interés personal. Y vayamos actualmente, si hasta el momento en nuestro país lo ha reconocido, le ha dado el lugar que merece. Yo creo que no. Creo que no, sin embargo, hay instituciones que vienen haciendo todo lo posible por mantener este legado. Uno de ellos, por ejemplo, creo que fue una sabia decisión del coronel Marín de que sea Leoncio Prado Gutiérrez. Otra institución que mantiene este compromiso es la Legión, por el lado del Ejército, la Legión de Leoncio Prado, que el Servicio de Material de Guerra tiene pues el honor de tenerlo como su patrono. ¿No? Los alumnos de la gran unidad escolar Leoncio Prado de Guano. Muy bien, Pepe. Qué interesante conocer la vida de nuestro héroe Leoncio Prado Gutiérrez. ¿Qué invocación le damos a los jóvenes? Hay gente que lo toma como referente a la Madre Teresa de Calcuta porque le interesa esa labor social. Hay gente que le gusta José Martí, le gusta un autor, le gusta un pintor. Cada uno de nuestro lado siempre tenemos a alguien referente. Hay muchas personas que tenemos a Cristo como su referente. Los que somos del Colegio Militar Leoncio Prado tenemos a Leoncio Prado como nuestro referente. Yo pienso que las personas deberíamos de tener un referente, conocer su vida, leer sus obras, leer su vida y divulgarlas también. ¿Quién es nuestro referente, no? Pepe, muchas gracias por estos minutos. Al contrario. Y acá con nuestro invitado vamos a decir hasta luego porque vamos a continuar hablando con él ya en la situación actual. Él ha sido secretario técnico de una comisión muy importante que trabajó y tuvo excelentes resultados en un proceso de pacificación y desarrollo del Alto Huallaga, teniendo en consideración que tenemos el Brain, que es una problemática muy compleja, que todavía el Estado no lo está afrontando como debe ser. Será ya en otro momento que conversemos sobre eso, Pepe. Sí, pienso que el gobierno ha hecho sus esfuerzos en el Brain, pero lo cierto es que todavía no ha tenido el éxito esperado por toda la población. En el Alto Huallaga, el presidente Humala tuvo la decisión política de enfrentar este problema y creo que se alcanzaron los resultados porque esta comisión tenía 3 objetivos, ¿no? Pacificación, desarrollo social y desarrollo económico. La pacificación
si bien es cierto ya se había alcanzado con la captura de Artemia en el 2012, recién después de 3 años se pudo ya no prorrogar el estado de emergencia. Y habrá oportunidad de conversar sobre eso, Pepe. Hay que recordar que el Alto Guayaga hoy día es el valle más productivo que tenemos en el país. Como lo va a ser seguramente el Brae, o debe ser el Brae. Sí, claro que sí. Cacao, café, ajonjolí, fruta, piña, todo, cuánta riqueza hay. Se están haciendo cosas, pero ya habrá oportunidad de conversar sobre eso. Hemos conocido algo más sobre nuestros héroes, en este caso, sobre el coronel Leoncio Prado Gutiérrez. Con ustedes, hasta otro momento.